La promesa, el pacto eterno de Dios. Bienvenidos al estudio de la lección de escuela sabática. Este trimestre analizaremos con más detenimiento cuál es el pacto de Dios, qué ofrece e incluso qué espera de nosotros. Con ustedes, sus anfitriones, el profesor Abel Cubilla y el pastor Vladimiro de los Santos. Saludos mis queridos hermanos, Dios les bendiga ricamente, alabamos al Señor porque en su misericordia nos permite llegar hasta este día. Hoy se me quiere traer la lengua. Hasta este día, el día jueves 1 de abril. Profesor, estamos comenzando ya el cuarto mes del año y de una forma sorpresiva, de una manera sin darnos cuenta. Ya han transcurrido los primeros 3 meses del año y está comenzando el cuarto mes y podríamos decir que casi el último mes del verano o de la estación seca, porque ya han estado cayendo algunos chubascos, por algunas lluvias y cuando desde niño yo recuerdo que escuchaba a mis abuelas cuando sonaban esos insectos que llamamos cigarras o chigarras. Ya hace días, hace un par de semanas atrás, yo lo estoy escuchando sonar aquí por mi hogar. Entonces quiere decir que viene pronto ya la estación lluviosa y no nos hemos dado cuenta cómo ha pasado el tiempo. Pero alabado sea el Señor, que estamos un día mucho más cerca de la venida de Cristo Jesús. Bienvenido, profesor. Así es, pastor. Buenos días, queridos amigos, hermanos que nos escuchan en forma general del país y del mundo, celebrando la Semana Santa. Hoy jueves, que llaman ellos el Jueves Santo. Bienvenido a su programa de la lección de escuela sabática. Gracias por sintonizarnos a través de la 1560 AM, la voz de la esperanza, y a través de las redes sociales, Facebook y YouTube de la Asociación Metropolitana. Un gusto estar con ustedes compartiendo esta lección y la de hoy, pastor, muy interesante, una lección que lleva como yo le digo, a la parte primordial del mensaje y del inicio de lo que presenta Dios, el pacto. Así que bienvenidos, queridos hermanos. Así es, profesor, el meollo del pacto. Vamos a ver hoy la parte medular, central, importante del por qué este pacto. Dos cositas antes de orar, antes que usted ore, profesor. Primero, el hermano Bernardo Quintero pues habló conmigo, pudimos comunicarnos ya en la noche, me llamó, en la tardecita me llamó y me dijo que lamentablemente su teléfono se dañó y no pudo conectarse. Y yo le dije que no se preocupara, pues que en un futuro miércoles podía ser la oportunidad. Así que vamos a hablar con él de repente el otro miércoles, si ya tiene su teléfono arreglado, podríamos invitarlo, si no, más adelante. Y segundo, ayer les comenté que a través del canal Hope Channel Interamérica, les invito, no porque sea yo, el mismo pastor Ferreira nos ha pedido que invitemos a los hermanos, así que no lo estoy haciendo porque esté yo en la entrevista, pero hay un programa que Hope Channel Interamérica prepara, Quiero orar por ti, creo que se llama el programa, y entonces en este mes de abril se está comenzando una serie de entrevistas a los directores de ministerios personales de las diferentes uniones de la división. Y a mí me toca este jueves, sería a las 7 de la noche en Facebook. Pueden buscar Hope Channel Interamérica en Facebook y ahí lo pueden acceder y pueden ver la entrevista. Así que espero que puedan disfrutarla. Tenemos que estar con nuestra señora esposa allí. Es a las 8 de la noche en Miami, pero Miami tiene una hora de más que Panamá, así que es 7 de la noche Panamá. Así que les invitamos cordialmente, si tienen la bondad y la cortesía de acompañarnos para que ustedes puedan escucharla y participar de este programa, y no solamente el mío, sino en futuros jueves ver otros directores también de ministerios personales. Interesante saber a veces de la experiencia, cómo Dios guía a cada familia
en el ministerio. Repitiendo, Así pastor, jueves 7 de la noche, a través, entro y busco en internet hopechannel.org. En Facebook, Hope en Channel Facebook. en Facebook. Ajá, Hope Mañana, Channel, Hope Channel hoy a las 7 Interamérica. de la noche. Sí, Hope Channel Interamérica, porque recuerden que Hope Channel es el canal oficial de la iglesia y hay otra señal de Hope Channel que es el mismo Hope desde los Estados Unidos que transmite a Centroamérica. Pero este es el de la división, es la señal de la división. Hope Channel Interamérica, 7 de la noche en Facebook. Ya saben, amigos y hermanos, entramos a Facebook, Hope Channel Amén. Interamérica, 7 de la noche para el programa de la entrevista. Y no solamente este jueves, sino le invitamos a que lo sigan viendo. Es un canal de la iglesia principalmente para nuestra división. Así que usted Amén. puede entrar, disfrutar de la programación que tiene la iglesia interamericana a través de este canal. Y si no agarra por Facebook y entra al buscador, lo pone donde dice streaming, que el streaming significa que está transmitiendo directamente. Ok, vamos a orar, profesor. Si usted nos guía en oración, por favor. Querido Dios, gracias por este nuevo día, gracias por tus maravillas y pedimos que usted nos dé la sabiduría, el discernimiento para entender, comprender el gran amor que tuviste y que tienes con cada uno de los seres humanos, con cada uno de nosotros. Ayúdanos a entender la lección y ponerla en práctica en nuestras vidas. En Jesús, amén. Amén. También quiero recordar, profesor, antes de entrar en materia, que ya vamos a entrar al Camporí de Conquistadores de la Asociación Metropolitana, que es totalmente virtual. Así que este fin de semana estamos en modo Camporí. Así que espero que los hermanos puedan disfrutar eso también. Bueno, como usted lo dijo, profesor, estamos entrando en la parte medular importante del pacto de Dios, porque ayer estudiábamos que Dios nos creó para tener una relación especial y vimos que todo lo que Dios hizo al colocar el árbol, que era la señal de la lealtad, lo hizo por amor a Adán y a Eva y a la raza humana. Dios no quería que el pecado afectara al ser humano. Nosotros podíamos evitar, o Adán y Eva podían evitar eso, pero lamentablemente hoy vamos a ver que no fue así. Ellos decidieron tomar su propia decisión, depender de ellos mismos, no depender de Dios y tomar la decisión de comer de la fruta. Y usted nos va a explicar ahora cuán terrible fue eso, porque eso trajo calamidad a nuestro mundo. Quizás no nos imaginamos lo terrible que fue porque hemos nacido en este mundo y este es el único mundo que conocemos, pero cuando leemos la Biblia, la estudiamos, leemos los libros de Elena G. de White, y meditamos en la palabra de Dios, en lo que Dios nos ha revelado en la Biblia, nos damos cuenta que el hombre perdió mucho físicamente, porque el hombre era mucho más alto, mucho más grande de lo que somos ahora. El hombre perdió mucho intelectualmente porque él en esa época, cuando interactuaba con Dios cara a cara directamente, él tenía una comprensión de la creación mucho más amplia de lo que aún muchos científicos hoy en día, con todos sus años de estudios en biología y otros campos especializados más, pueden tener, o en medicina o en otros campos. Perdió mucho espiritualmente porque eso nos separó de Dios. Entonces usted nos va a explicar ahora cómo fue esa calamidad, cómo se rompió esa relación, pero gracias a Dios no nos dejó allí en desesperanza, no nos dejó angustiados, sino que Él dio una buena noticia. Y en eso consiste el pacto. Así que, profesor, adelante. Así es, pastor. El título del jueves de hoy, fin de la relación. Tiene un título, pero vamos a ver que fue el fin de la relación que Dios quería y deseaba sin intervención del pecado. Pero también es, para mí, la parte interesante, importante, es el inicio de ese plan de la redención que Dios tiene. Así que me gusta más tener en mente no un fin, una ruptura de una relación, sino enseguida Dios presenta cómo restablecer en forma inmediata esa relación que rompe el ser humano. Así que fin de la relación. Vimos el día de ayer cómo Dios presentó esta prueba con el punto
de su misericordia, de su amor, para que el ser humano, Adán y Eva, lo obedecieran por amor y no por obligación. Presentarle en esa misericordia de nuestro Dios el libre albedrío al ser humano. Encontramos los versículos del 1 al 6. Vamos a ver algunos aspectos, cómo Satanás entró, porque como usted dijo ayer, Satanás no podía estar en cualquier lado o poder andar a donde él quería ahí en el huerto, sino que solamente estaba, Dios le dio solamente enmarcado dentro de lo que estaba ahí el árbol del bien y del mal. 1. 2. Satanás buscó el ingenio porque Dios, los ángeles, le habían dado instrucciones a Adán y a Eva sobre ese ángel que se había revelado, y de repente ellos estaban a la expectativa de ese personaje, y él utilizó a la serpiente, como dice el capítulo, que era la más astuta que todos los animales del campo, hermosa, describe el espíritu de profecía, un animal que podía volar en ese momento y que tenía diferentes colores coloridos. Era un animal hermoso, como de lo que Dios había hecho, y Satanás utilizó a esta serpiente como un medium para comunicarse con, en este caso, con Eva. Observen, me llama la atención cuando analizamos para que nosotros analicemos, cuando estudiamos, leemos este capítulo, algo interesante. Satanás buscó a la mujer. ¿Por qué a la mujer? De repente algunos dicen por la curiosidad, pero fue porque la mujer se apartó, se fue alejando, porque pudo haber sido diferente también si Adán se hubiese apartado y hubiese estado llegando cerca del árbol. De repente Satanás aprovecha la oportunidad. Satanás aprovechó la oportunidad. Apartándonos un poquito de lo que va, es una lección que nos debe llenar a nosotros. Tengamos cuidado dónde estamos, apartarnos en este caso podríamos hacer la aplicación, apartarnos del estudio de la palabra de Dios, apartarnos de la comunión con Dios. Podemos correr y ponernos en el terreno de Satanás. Satanás no se nos va a aparecer en forma de ángeles de luz, así como estaba esperando a Adán y Eva, sino que utiliza medios, elementos para tentar al ser humano. Así sucedió, se encuentra, y vamos a ver el diálogo que ya lo hemos analizado en otras lecciones, y toma la decisión, presenta que Eva dice que fue engañada. Sí, fue engañada, pero ella fue al terreno del engaño. Ese es un punto que debemos considerar. A veces justificamos cuando decimos, no, que pobrecita Eva fue engañada, y la dejamos hasta ahí. Eso es un peligro, porque estamos tratando de justificar la decisión de Eva. Eva no tenía que estar cerca de ese árbol. Ahí, comenzando por ahí. 2, ella conocía los animales. Al ver algo diferente ahí, una serpiente hablándole, ella tenía que enseguida, como se dice, las antenitas, levantarse y ver qué es lo que está sucediendo. No comenzó a argumentar. No podemos como cristianos argumentar con el pecado, porque en el momento en que argumentamos con el pecado, nos vamos a quedar sumergidos como quedó Eva. Una vez que Eva acepta, muerde la fruta, se la lleva a Adán, y nos encontramos con una situación. Adán, me llama ese punto, y quiero utilizarlo, leerlo como lo describe el autor en el libro Auxiliar, en el libro Auxiliar, déjenme buscarlo. Nos presenta, lo había subrayado, pero tengo varias cosas aquí subrayadas. La página 10. La página 10. Ajá. Vamos a observar, déjenme, porque me llama la atención esa parte, y lo voy a leer
no es en el libro auxiliar, vamos a buscarlo en la parte del material auxiliar para el maestro, en la página número 16, nos dice, ambos comieron, viene de Historia de la Redención, página 33, ambos comieron. Ya había una orden de no comerlo, ambos comieron. ¿Cómo lo obtuvieron? ¿Cómo lo comieron? De diferentes métodos, pero lo comieron. No hay justificación del pecado. No, que pobrecita Eva iba a quedar solo, la otra pobrecita que fue engañada. No, desobedecieron la orden que es bien específica: no tocarás, no comerás de este árbol. Y esto nos enseña, pastor, muchas veces el ser humano con el pecado, con la decisión que tomó Adán, comienza lo que es el relativismo. Es relativo, míralo de este punto de vista, y comenzamos a justificar las acciones, los pecados, apartarnos de Dios. Y me gusta esta declaración del Espíritu de Profecía que dice, ambos comieron. No hay justificación, no hay relativismo, que fue engaño o que pobre, voy a quedar sola, me voy a quedar sin la esposa. No, había una orden directa de Dios: no comerás, del día que comieras de ese árbol morirás. Así que me gusta esta declaración del Espíritu de Profecía que dice, ambos comieron. No que uno es culpable, el otro es menos culpable, no. Ambos comieron y obtuvieron el conocimiento del pecado y un sentimiento de culpa. Así que aquí vamos a ver, ya analizando un punto, las consecuencias de esa acción. Hubo separación entre Adán y Eva en el momento de entrar y conocer el pecado. Y uno de esos puntos es ya con el hecho de que no se podían mirar, le daban vergüenza mirarse, y que se hicieron vestidos de hojas de higo. Ya ahí nos presenta que ya había una ruptura en la relación entre ellos, que como antes se podían mirar y estaban desnudos y no se avergonzaban, ahora se avergonzaban el uno del otro en su desnudez. Una ruptura entre ellos. Hubo también una ruptura con el mundo creado. Adán y Eva fueron creados para subyugar, ser los amos, podemos decir esa palabra, de lo que era creado. Pero una vez que ellos pecaron, esa naturaleza se va a rebelar contra ellos. Y lo más triste, que hubo una separación entre el hombre y Dios. Ellos se escondieron de la presencia de Dios. Estos aspectos, queridos hermanos, nos presentan las consecuencias del pecado. Como usted dijo al inicio, hemos nacido en un mundo de pecado. De repente sentimos que todo es, no ha pasado nada, normal. Es lo mismo, es normal. Pero cuando tenemos esa relación con Dios, nos vamos a encontrar cuán significante es estar separado de Dios. Vamos a sentir ese aspecto. Hay una palabra que yo quiero a los hermanos y amigos ampliar. Yo sé que muchos de ustedes ya de repente la han buscado en el diccionario, en ese párrafo del día jueves, que dice, como resultado de esta fragante transgresión y desprecio del mandato de Dios, la relación entre Dios y la humanidad ahora se quiebra, lo que venía explicando. Pasó de una comunión abierta con Dios a huir con temor de su presencia. Y lo que quería presentarle, la alienación y la separación reemplaza el compañerismo y la comunión. Puede ser que querido hermano o amigo, de repente quedan y la alienación. ¿Qué es la alienación? Creo que el lunes o el martes le estuve mencionando un aspecto acerca de lo que es la alienación. El significado de alienación es convertir en alguien ajeno a sí mismo, o sea, convertirse ajeno, que no se conozca a sí mismo, él mismo, que se extraña, que presenta que ha perdido el control sobre él. Ese es el significado, que ha perdido el control
sobre todo en su vida. El pecado produjo en el ser humano, en Adán y Eva, una alienación, o sea, una ruptura, que él no se conoce él mismo y pierde el control sobre él. Así es el pecado. El pecado hizo que Adán perdiera el control sobre él y sobre el mundo que Dios le había dado, que fuese el Señor de este mundo. Así que esa palabra alineación representa eso, convierte en alguien ajeno a sí mismo, que pierde el control sobre él mismo, y eso es lo que produce el pecado. Por eso esta palabra que nos presenta aquí, en otros podemos decir la pérdida del control, tanto del mundo que Dios creó y también el control sobre sí mismo, y la separación reemplaza el compañerismo y la comunión. Apareció el pecado y todos sus horribles resultados. Me llama la atención, pastor, creo que todavía tenemos de un punto importante. Hay un punto importante que nos presenta la lección, y es que Dios no maldijo al hombre. Cuando presenta las maldiciones, Dios no maldijo al hombre. Maldijo, observen, nos vamos a encontrar en el versículo, a la serpiente, dice el versículo 14, y Jehová dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu vientre te arrastrarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Dios maldice, está textualmente, maldice a la serpiente. El versículo 17, miren lo que le dice al hombre. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé, diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Aquí nos encontramos que la maldición, Dios maldijo fue a la serpiente y maldijo a la tierra, pero en ningún momento Dios maldijo al hombre. Dice el versículo 19: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. En este versículo no hay maldición hacia el hombre, sino como consecuencia primero de la maldición sobre la tierra, iba a sudar, iba a ser forzoso trabajar y conseguir el fruto de la tierra. Pero en ningún momento, y me gustó, pastor, que el autor resalta ese aspecto, porque muchas veces cuando vemos la acción de Dios, lo vemos que él maldijo. No, él no maldijo en ningún momento al ser humano. Fue a la serpiente y a la tierra, pero al hombre no. Y dentro de esta ruptura entra Dios nuevamente enseguida a actuar. Comienza a llamarlo. Dios es el que tiene la iniciativa de ir a buscarlo, de llamar. Y comienza, me gusta, pastor, no sé si usted lee, pero ese último párrafo del libro auxiliar, en la página 13 del último párrafo, me encanta. En el párrafo penúltimo nos presenta: así que la primera parte de la escritura no solo nos cuenta la historia de la creación, sino también la historia de la redención, la historia del pacto entre Dios y el hombre. Dios puede ser redentor solo porque es creador. Así que enseguida hubo una ruptura, pero enseguida Dios lanzó el puente de comunicación, de comunión con su ser creado, con Adán y Eva. Dice en la última parte de la página 13, la creación es el fundamento del pacto y de la relación producto de ese pacto entre Dios y el hombre. Por lo tanto, no es correcto decir que el pacto es el principio racional o el fundamento de la creación. La imagen bíblica de la creación es anterior al pacto
y el pacto encuentra su significado y su culminación en relación con la creación y no al revés. Dios crea, presenta la prueba para el libre albedrío del ser humano, para que lo obedezcan por amor, pero el ser humano toma su decisión, pero enseguida Dios actúa y comienza. Y como dice el autor, Génesis inicia, presenta la historia de la creación, pero también, pastor, al leer estos tres capítulos, Génesis 1, 2 y el capítulo 3, nos encontramos también la historia de la redención, donde presenta nuestro primer pacto que Dios le ofrece al ser humano, presenta la primera profecía, presenta, ¿qué podemos decir? Este hermoso versículo: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el talón. Qué maravilloso nuestro Padre Celestial. Esta lección, y cuando a veces de repente leemos el capítulo 3, y si lo vemos así nada más, ay, pobrecito, qué historia más triste. Pero aquí encontramos, pastor, la historia de amor. Una historia de tal manera amó Dios al mundo, lo hemos reflejado en este capítulo. La transgresión del hombre, la desobediencia del hombre, al decirle a Dios: no quiero estar bajo tu tutela, yo voy a ser separado. Pero al reconocer su situación, que esa decisión lo lleva a una perdición, Dios le extiende enseguida ese puente, esa oportunidad de la redención. Extraordinario, pastor, para mí este capítulo 3, y de la perspectiva que nos lo ha presentado el autor, extraordinario para mí. Así es, profesor. Usted lo ha presentado de una forma clara, completa, y enfatizando lo que tanto padre como hijo, doctores Hassel, han hecho en este trabajo. El capítulo 3 del Génesis no es el capítulo de la derrota, sino el capítulo de la esperanza, de la gloria y de la victoria en Cristo Jesús. Así que muchas gracias por habernos dado esa explicación tan magnífica. Y bueno, ya el tiempo se nos ha ido, así que no nos resta sino despedirnos y decirle a nuestros hermanos que están con nosotros en las diferentes redes y a través de la radio que nos vemos mañana para entonces hacer nuestro ejercicio acostumbrado del bosquejo de los puntos, de los 3 puntos importantes que podemos organizar la lección de esta semana. Dios le bendiga y hasta mañana. Bendiciones. Gracias por acompañarnos en el estudio de la lección de Escuela Sabática. Mañana continuaremos estudiando cuál es el pacto de Dios, qué ofrece e incluso qué espera de nosotros. Dios les bendiga.